Muchos de los que aquí nos encontramos hoy y que padecemos este trastorno, hemos acudido a numerosos médicos y especialistas de dentro y fuera de Andalucía y guardamos recuerdos y experiencias muy variadas. Nos hemos encontrado y hemos conocido de todo, los médicos más cercanos y los más serios, los más empáticos y los más reservados, los más expertos y conocedores del trastorno o aquellos que solo tenían nociones generales sobre él. En cualquier caso, todos tenemos en común el grado de preocupación, malestar y ansiedad con el que hemos acudido a las diferentes consultas. En esos momentos, cuando hemos encontrado a profesionales bien preparados e implicados, hemos visto el cielo abierto y nos hemos podido relajar algo. Nos consta que la doctora María del Pino es de este tipo de profesionales, volcada con sus pacientes y a la última de los diferentes avances que se puedan producir en su tratamiento. Y como ha dicho el profesor Ángel Carracedo, también implicada en su investigación. Tenemos la suerte de contar en nuestras filas en la batalla contra el TOC con una profesional de su talla. La doctora tiene un largo recorrido profesional. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, doctora en Medicina, psiquiatra adjunta del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Belviche desde 1998. Si me equivoco en algo, me corriges porque, bueno, profesora asociada de la Universidad de Barcelona y coordinadora de la asignatura Psicología y Comunicación del grado de Odontología, miembro del Centro de Investigación en Red de Salud Mental y experta en trastorno obsesivo-compulsivo y autora de numerosos artículos y ponencias sobre este trastorno. Los que estamos aquí reunidos hoy tenemos algunas nociones de psiquiatría. Para la mayoría, palabras como antidepresivos, antipsicóticos o ansiolíticos, o términos como sertralina, anafranil, seroquel o alprazolam forman parte de nuestro vocabulario de uso común. A pesar de todo ello, nos seguimos perdiendo en su complejidad. Y muchas veces entre nosotros tratamos de darnos respuestas preguntándonos y planteándonos entre nosotros preguntas. Seguro que, para arrojarnos algo de luz sobre este tema y otros relacionados con el tratamiento del TOC, nadie mejor que la doctora María del Pino Alonso. Tenemos que agradecerle especialmente la disposición que ha mostrado desde el primer momento, al igual que todos los ponentes de forma desinteresada, a venir. No se lo pensó ni un segundo. En todo momento animada y facilitando todas las gestiones. De nuevo, muchas gracias por ello. Y antes de dejar paso a su intervención, decir que estamos seguros desde la asociación que, como decían en la película Casablanca, esto es solo el comienzo de una buena amistad, que nos llevará a colaborar juntos y que nos permitirá disfrutar en muchas más ocasiones de su compañía. Muchas gracias por compartir con nosotros este día tan importante y especial. Bueno, buenos días a todos. Dejadme empezar por agradecerle, evidentemente, a Aurelio y a Miguel Ángel, que se han encargado de todas las gestiones. Claro, que te inviten a venir a Granada es que es muy fácil decir que sí. Entonces fue sencillísimo. Cuando le dije a mi marido nos venimos, dijo rápidamente que sí. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos y por pensar en nosotros. Para mí es un placer enorme y es un gusto porque además ayer en el avión me encontré a varios de mis pacientes, con lo cual sé que están por aquí también y bueno, yo creo que es genial estar aquí y vernos en un entorno que no es solamente la consulta. Yo también quiero explicaros un poco a nivel personal. Cuando yo decidí que quería ser psiquiatra, quería estudiar esquizofrenia, que es la enfermedad mental por excelencia, los locos de las películas, ¿no? Deliran, alucinan, y me parecía que aquello era lo más de lo más. Y tuve la suerte de formarme como residente en el Hospital de Belviche, donde trabajaba y dirigía el servicio alguien de que quizás habéis oído hablar, que es el profesor Julio Vallejo. Julio era, y sigue siendo de hecho, un psiquiatra maravilloso y un gran profesional con un interés por una enfermedad de la que yo no recordaba ni haber oído hablar en la carrera, que se llamaba trastorno obsesivo-compulsivo. Y recuerdo que Julio me dijo: los esquizofrénicos son todos, casi todos, muy iguales, muy parecidos, eso no es interesante. Lo interesante es cómo los pensamientos que los seres humanos tenemos con normalidad, para algunos de nuestros pacientes se hacen incontrolables. Ya verás como cuando empieces a ver obsesivos esto te va a gustar. Y eso ha sido así. Yo llevo 18 años viendo primeras visitas todos los lunes de mi vida
y no he visto dos iguales. Cada paciente es distinto, en cada uno el síntoma es diferente, la vivencia, por qué empieza, por qué no, qué le ha pasado en la vida, cómo lucha con ello. Entonces, yo creo que es algo muy, muy interesante, que además te lleva a plantearte cómo funciona el cerebro humano normal, por qué algunos de nosotros tenemos pensamientos de los que podemos desprendernos y otros de nosotros no, por qué algunos creemos algunas de las cosas que nos dice el cerebro y no. Entonces, yo creo que todo eso hace que, como decía antes otro de los ponentes, el trastorno obsesivo sea, yo creo que una de las enfermedades mentales más interesantes de investigar y de estudiar y de tratar de aprender sobre ella. A mí me pidieron que os hablara de tratamiento del trastorno obsesivo y, como soy psiquiatra, del tratamiento farmacológico. Entonces voy a tratar de daros algunas ideas sobre cómo podemos tratar la enfermedad y qué podemos hacer también cuando los fármacos y la terapia de conducta no funcionan, y voy a hablaros brevemente de las opciones quirúrgicas al final del tratamiento. Vamos a hablar de fármacos. Entonces, quizá lo primero que yo quería transmitiros es que no siempre hay que usar los fármacos. De hecho, en trastorno obsesivo compulsivo no habría que usar los fármacos de entrada. Si os fijáis en la mayoría de las guías de tratamiento terapéutico, las hay en Inglaterra, las hay en Estados Unidos, las hay españolas también, lo que todas indican es que en casos leves o moderados, el tratamiento de elección es la terapia de conducta. Lo que los pacientes obsesivos deberían poder recibir sí o sí o sí es terapia de conducta. Con la terapia de conducta bien hecha y después con la disociación cognitiva, muchísimos pacientes, sobre todo los casos más leves o más moderados, pueden ir estupendamente bien y no necesitan tomar fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, lo que deberíamos poder ofrecer a nuestros pacientes siempre es un terapeuta conductual que tenga experiencia en el tratamiento de la enfermedad y que sepa cómo hacer las cosas. Es cierto que hay casos más graves o en los que la terapia de conducta se inicia y no es suficiente, en los que tenemos la suerte de que hay fármacos. Pensad que hay algunas enfermedades mentales para las que esto no es tan evidente. Como os decía Ángel, la respuesta de los pacientes obsesivos, a pesar de lo que algunos creen o de lo que algunos psiquiatras piensan, es bastante buena. ¿Y qué fármacos funcionan? Tenemos también la suerte, y en eso el pionero fue un psiquiatra español, que quizás os suene el nombre, López Ibor, el padre, que descubrió de forma bastante casual, todo hay que decirlo, que había un fármaco que se llamaba clomipramina, que su nombre comercial es el anafranil, que yo creo que a todo el mundo le suena, que dado a pacientes que tenían depresión pero que también tenían síntomas obsesivos, mejoraban sus síntomas obsesivos. Entonces el profesor López Ibor empezó a estudiar cuál era el efecto del anafranil en pacientes con obsesiones y descubrió que el anafranil funcionaba. Y funcionaba mucho mejor que otros antidepresivos. ¿Y qué tiene el anafranil distinto, por ejemplo, del tofranil, que es su primo hermano? Pues que de todas las moléculas que hay en el cerebro, el anafranil le tiene cariño especial a una, que es la serotonina. Entonces, a partir de ahí empezaron a haber estudios acerca de qué papel jugaba la serotonina en el trastorno obsesivo compulsivo y empezaron a desarrollarse nuevos fármacos para la enfermedad. El anafranil va muy bien para el trastorno obsesivo compulsivo, mucho, pero veréis que es una molécula que los psiquiatras llamamos sucia, en el sentido de que actúa sobre la serotonina, pero actúa también sobre otras moléculas del cerebro. Y esas otras moléculas del cerebro a veces producen efectos secundarios que son desagradables. A partir de intentar evitar esos efectos secundarios, la industria farmacéutica desarrolló otro grupo de fármacos, a los que luego volveremos, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Permitidme que os explique a ver cómo consigo explicaros esto. Las neuronas se comunican las unas a las otras a través de enviarse moléculas químicas, que son lo que llamamos neurotransmisores. Está la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, hay muchas de ellas. Estas sustancias después producen cambios eléctricos en las neuronas, este es el lenguaje que las neuronas hablan. La neurona que intenta enviar un mensaje a la segunda neurona y le lanza serotonina, tiene que tener un sistema para saber cuándo le ha enviado bastante serotonina y cuándo puede frenarse. Y para hacer ese sistema, la neurona emisora de información tiene una molécula, una especie de puertecita, que se llama recaptador de serotonina. De forma que si yo libero mucha serotonina al espacio intersináptico, hay una parte de esa serotonina que vuelve hacia mí y me dice, ya has liberado bastante, puedes frenar.
¿Qué es lo que hacen los fármacos que utilizamos en trastorno obsesivo? Lo que hacen los fármacos es bloquear este recaptador de serotonina, de forma que la neurona que está enviando el mensaje no sabe que ya hay suficiente serotonina y sigue liberándola. Entonces, lo que tú consigues con el fármaco es que en el espacio intersináptico haya más serotonina durante más tiempo. El trastorno obsesivo no está causado por un déficit de serotonina. Si vais a psiquiatras privados que os hacen análisis de sangre para mirar la serotonina en la sangre, eso es, además se puede decir aquí, robar en Sierra Morena, ¿no? La serotonina plasmática no tiene ninguna correlación directa con la serotonina neuronal, con lo cual no sirve de nada saber qué niveles plasmáticos de serotonina tienes. No sirve de nada tomar alimentos ricos en serotonina, no sirve de nada dar serotonina externa, porque no llega al cerebro. Lo que sabemos no es que haya poca serotonina, sino que esta segunda neurona es una neurona a la que le cuesta utilizar la serotonina que hay. Entonces, lo que nosotros intentamos con el medicamento es que la serotonina esté más tiempo en el espacio. Imaginaos un edificio en el que hay mucha gente en la que tiene que entrar y tú tienes una puerta chiquita. Pues lo que haces es dejar la puerta abierta durante más tiempo para que la gente pueda ir entrando. Eso es lo que hacen los antidepresivos. Hacen que haya más serotonina durante más tiempo en el espacio intersináptico, de forma que esta segunda neurona, que es un poco perezosa, tiene más tiempo de utilizar la serotonina. ¿Vale? Tenemos más tiempo la serotonina, entonces lo que pasa es que este exceso, esta mayor presencia de serotonina no nos sirve en cualquier parte del cerebro. En los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo sabemos que las neuronas perezosas, que no están utilizando bien la serotonina, son neuronas que están en esta parte del cerebro, en lo que llamamos el córtex órbitofrontal, justo encima de vuestros ojos. Entonces, necesitamos que la serotonina esté ahí durante más tiempo y que esas neuronas la utilicen mejor, pero eso no pasa después de que yo me tomo mi primer anafranil. Yo te tomas una aspirina porque te duele la cabeza y un ratito después te ha aliviado. Te tomas un anafranil y 20 minutos después sigues teniendo las mismas obsesiones que tenías un rato antes. ¿Por qué? Porque esos cambios que tienen que producirse en el córtex orbitofrontal tardan un tiempo en aparecer. ¿Y cuánto tardan? Entre 4 y 6 semanas en empezar a aparecer. Por eso las primeras 4 o 6 semanas, en general, no se nota mejoría con los fármacos. Y después ese efecto va incrementándose, de forma que a medida que pasan más semanas en medicación, tú notas más el efecto del antidepresivo. Por eso si un día te olvidas el anafranil, no reaparecen las obsesiones, porque los cambios en el cerebro tardan un tiempo en producirse. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? Que solo tocan la serotonina. Entonces producen menos efectos secundarios de tipo estreñimiento, sequedad de boca, sudoración, aumento de peso, de los que produce el anafranil, que toca otros receptores. Es verdad que a cambio el anafranil es un pelín más fuerte, entonces veréis que tenemos un orden a la hora de escoger los fármacos. Desventaja de los selectivos, que esa serotonina en exceso, que nos viene muy bien en el córtex orbitofrontal para que las obsesiones reduzcan, en otra zona del cerebro y especialmente de la médula espinal producen el principal efecto secundario de los ISRS, que es la disfunción sexual. Los pacientes que toman fármacos serotoninérgicos, si son mujeres, tienen mucho menos deseo sexual y mucha dificultad para llegar al orgasmo. Y si son varones, a veces tienen un efecto que no se vive tan mal, que es una dificultad para eyacular, un retraso en la eyaculación, pero muchas veces tienen problemas de disfunción eréctil y de menos deseo. Claro, eso cuando te pasa a los 25, a los 30 años y es un fármaco que te dicen que tienes que tomarte durante no sé cuántos años de tu vida, es un factor muy importante a considerar y veréis que tiene que ver con los abandonos, es algo que tenemos que explicar. Se puede mejorar con fármacos, hay fármacos como el Cialis, como el Viagra, que ayudan a esas dificultades y que los psiquiatras tenemos que manejar cuando trabajamos con pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. Otra cosa importante, estos fármacos son hiperseguros. Son fármacos que se comercializaron en los años 80, que hay pacientes con depresión que han estado tomando de forma crónica y que hay registros. Hay gente que lleva 30 años tomando fluoxetina, tomando paroxetina, ¿vale? No crean adicción, no dependes del fármaco. Otra cosa es que tu enfermedad, vosotros diríais que los diabéticos son
dependientes de la insulina o que los hipertensos son dependientes de sus fármacos. No, ¿verdad? Lo que pasa es que necesitan el fármaco para tratar una enfermedad que, como decía Ángel, como no conocemos la causa no podemos atajarla. Los antidepresivos no generan dependencia. Otra cosa es que tú puedas necesitar tomarlos porque tu trastorno, como no sabemos la causa, sigue estando ahí. Pero no cambian tu carácter, no cambian tu conducta, no vas a tener un síndrome de abstinencia porque un día dejes de tomártelo. Y son fármacos seguros, no dañan el hígado, no dañan el riñón, no dañan especialmente el estómago. Entonces son fármacos mucho más seguros que muchos de los medicamentos que a veces tomamos por otros factores sin darles tanta importancia. Y son muy seguros, para que lo veáis, en niños. Todos estos fármacos tienen indicación aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por las agencias norteamericanas para tratamiento de trastorno obsesivo en niños. En niños se dosifican por kilo de peso y en adultos las dosis son un poquito más estándares, pero son fármacos muy, muy seguros que en principio no tienen por qué producir problemas importantes. Y todos han demostrado que son más eficaces que lo que en medicina llamamos un placebo, que tomarse una pastillita vacía, ¿vale? Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor si yo voy a un psiquiatra, me da una pastilla, me dice que me la tengo que tomar separada 12 horas y haciendo no sé qué cosas, el simple hecho de que me estoy tomando un medicamento me ayuda. Pues no, a los obsesivos el placebo no les ayuda nada y en cambio los fármacos sí, todos han demostrado que son eficaces. Pero una cosa muy importante, son eficaces a ciertas dosis. Estos medicamentos se les llama incorrectamente antidepresivos. ¿Y por qué? Porque como la depresión es, de todas las indicaciones que tienen, la patología más frecuente, claro, la depresión afecta, se supone que al 10-12% de la población, el trastorno obsesivo al 2-3%. Claro, la industria farmacéutica vende más para depresivos que para antiobsesivos, por eso les llama antidepresivos, pero podría llamarles antiobsesivos, antipánico, antiansiedad generalizada. Estos fármacos mejoran la depresión, pero mejoran muchos trastornos de ansiedad a ciertas dosis. Y en el trastorno obsesivo, para que se den esos cambios que yo os decía que tienen que aparecer en el córtex órbito-frontal, las dosis tienen que ser especialmente altas. Para fluoxetina, 80 miligramos. Para el Dumirox, para la fluvoxamina, 300 miligramos. Si yo me quedo con menos, el antidepresivo produce cambios, pero no en la zona del cerebro que yo necesito que los produzca. Entonces, es muy importante intentar alcanzar esas dosis terapéuticas, porque además, fijaos lo que pasa con los efectos secundarios. Los efectos secundarios son prácticamente los mismos, la disfunción sexual, te tomes 20, 40, 60 o 80. Entonces, la gente que va a un médico, a un psiquiatra, y les dan fluoxetina, que es una opción estupenda, pero les dan 40, se van a llevar todos los efectos secundarios y seguramente la mitad de los efectos beneficiosos. Entonces, es importante. Ya sé que son muchas pastillas, pero son muchas pastillas porque como la depresión se trata con 20 miligramos y no con 80, a la industria le conviene más vender pastillas de 20 y que los obsesivos tomen 4 pastillas que no que un depresivo tenga que partir la pastilla en cuartos. Simplemente es por eso, siempre digo a mis pacientes, si tuviéramos una pastilla de 80, con una pastilla al día haríamos. Entonces, no contéis pastillas, lo importante es la dosis y la dosis es la que se ha demostrado en estudios que tiene que ser. Todos los inhibidores, dicen los estudios, son bastante efectivos por igual. Lo que pasa es que no todos son iguales en efectos secundarios. Por ejemplo, la fluoxetina, que es el Prozac famoso, es un fármaco que, además del efecto antiobsesivo, quita bastante el hambre. Tú tienes un paciente que tiene un problema de sobrepeso o que otros fármacos le han dado mucho aumento de peso, puedes utilizar la fluoxetina. El Dumirox, que es la fluvoxamina, es un poquito más sedativo que los otros. Pues si tienes un paciente que tiene mucha ansiedad física, puedes intentar utilizar Dumirox, que es un poquito más sedante. El escitalopram, que es el último de los que ha salido, es el que tiene menos efectos secundarios y menos interacciones con otros medicamentos. Si tienes un paciente que padece del corazón o que tiene otras enfermedades y tiene que tomar muchos medicamentos distintos, vas a utilizar el escitalopram. Por eso podéis ver que podéis recibir distintos tratamientos o que cada psiquiatra puede utilizar distintos fármacos. Otra cosa muy importante, la no respuesta a un inhibidor no implica no respuesta a los otros. Entonces hay que ensayarlos todos. Si uno no funciona, hay que tomarlo durante al menos 12-16 semanas a las dosis completas y a partir de ahí ensayamos los otros. Porque que uno no haya ido bien no significa que los demás no tengan que ir bien.
Cuando has ensayado entre 2 o 3 de los inhibidores, si sigue habiendo muchos síntomas, es cuando vamos al anafranil, porque el anafranil es un puntito más potente que los otros a cambio de ese perfil de efectos secundarios. Yo siempre digo que no son graves, pero son molestos, sobre todo el estreñimiento y la sequedad de boca. Mis pacientes, yo creo que se diferencian de los de otros psiquiatras en la sala de espera porque todos van con su botellita de agua, porque es muy molesto cuando empiezas a hablar y te queda la boca, ¿no?, como de trapo y te cuesta mucho poder hablar. Imaginemos que hemos tomado un inhibidor selectivo porque los síntomas eran moderados importantes y no conseguíamos avanzar con la terapia de conducta. ¿Y qué porcentaje de respuesta esperamos? Es importante esto entenderlo. Yo creo que prácticamente ningún paciente obsesivo y con ningún fármaco se toma la medicación, pasan 12 y 16 semanas y los pensamientos desaparecen. Si el objetivo de la terapia del paciente es yo no quiero tener ningún pensamiento obsesivo, estamos casi abocados al fracaso. ¿Pero por qué? Porque la gente que no tiene un trastorno obsesivo tiene pensamientos intrusos. Yo no sé si será porque me los cuentan mis pacientes, pero yo cada vez que le leo a mi hija Martina un cuento por la noche y me voy de la cama, pienso, ahora cojo la almohada, se la pongo en la cabeza y la ahogo. Y lo pienso cada noche de mi vida. ¿Y qué me digo a mí misma? Es un pensamiento intruso como el que tienen mis pacientes, ya está. No dejo de contarle cuentos, no vuelvo a ver si la he ahogado o no. ¿Veis la diferencia? Entonces, tener pensamientos intrusos es algo absolutamente normal y pensar que podemos no tenerlos no es cierto, ¿eh? Entonces, con la medicación lo que podemos conseguir es que los pensamientos sean menos frecuentes, que no sea ese bombardeo constante en la cabeza y sobre todo que no me generen ese nivel de ansiedad, que yo no me los crea tanto, que pueda de alguna forma decir, bueno, aquí viene el pensamiento, pero puedo, como decían lo de los 4 pasos, ¿no? Puedo reetiquetarlo, puedo entender que es una obsesión, puedo no hacer rituales, pero muy pocas veces desaparecen al 100%. Normalmente con la primera o con la segunda medicación consigues que el 40-50% de los síntomas reduzcan mucho. Si el trastorno obsesivo no es muy grave, tú con eso puedes hacer una vida absolutamente normal. Yo tengo un montón de pacientes trabajando, dando clases, casados, con hijos, viajando, haciendo millones de cosas, ¿eh? Entonces hay un porcentaje muy alto de pacientes que van a responder muy bien. Imaginemos que sigue habiendo síntomas. ¿Cuál es el siguiente paso? Volvemos otra vez a los inicios, terapia de conducta. Si yo al principio no he podido hacer terapia de conducta porque estaba muy sintomático, porque me costaba mucho y el fármaco me ha reducido, hay muchos estudios publicados ahora que demuestran que después del efecto de los fármacos sigue habiendo mucho espacio para la terapia de conducta. Entonces yo hago mi fármaco, pero después exposición y prevención de respuesta. Y hay varios estudios que demuestran además que este efecto de mejoría de la terapia de conducta no es solo en las primeras semanas, sino a largo plazo. Si yo terapia de conducta, 6 meses, un año después, sigo estando bien. Y otra cosa muy importante, si hago terapia de conducta y soy capaz de identificar mis síntomas y de frenar los rituales, con el tiempo puedo dejar de tomar medicación. Si yo tengo la suerte, hay algunos pacientes, yo se lo digo a algunos de los míos, que huelen el anafranil y se curan. Y de repente les desaparecen los síntomas obsesivos sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, cuesta motivarles a hacer terapia de conducta. ¿Cuál es el problema? Que cuando dejen de oler el anafranil, probablemente los síntomas reaparezcan. Entonces, hay que hacer terapia de conducta incluso cuando te pones bien. Tienes que entender la enfermedad, porque la terapia de conducta te da herramientas para enfrentarte a ella, ¿eh? Y desde con el tiempo nos permite retirar los fármacos. Sabemos además que la terapia de conducta añadida a la medicación es más eficaz que seguir añadiendo tratamientos, ¿vale? Entonces, exigid hacer terapia de conducta, incluso aunque el fármaco os vaya bien, ¿eh? Hay que pedir hacer tratamiento terapéutico. Si hemos hecho terapia de conducta y estamos tomando inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y aún así sigue habiendo síntomas y siguen siendo incapacitantes y dificultosos, entramos en lo que se llaman las estrategias de potenciación de los tratamientos, que hay varias, ¿eh? Una opción es, si no has probado el anafranil, probar anafranil. Otra opción veréis que es combinar anafranil y inhibidores, y la que está más de moda, que es utilizar antipsicóticos de segunda generación. Cada vez que yo le propongo a uno de mis pacientes que tome un antipsicótico, me mira con cara de terror y me dice, pero yo no tengo esquizofrenia, ¿verdad? Porque vuelve a pasar lo mismo. Se llaman antipsicóticos porque se utilizan en el tratamiento de la psicosis, pero es que sirven para un montón de cosas más, ¿eh? Entonces, así como los ISRS tocan la serotonina, estos tocan otra sustancia del cerebro que es la dopamina.
Y sabemos que en algunos pacientes con trastorno obsesivo la dopamina juega un papel y que a veces tenemos también que modularla o tocarla para que esto funcione. Hay distintos antipsicóticos atípicos que se han ido probando en el trastorno obsesivo y quizá lo que es más importante que os quedéis es que, así como todos los inhibidores selectivos son bastante parecidos en eficacia, con los antipsicóticos no. Y esto a veces no os lo debería contar a vosotros, debería contárselo a los psiquiatras, porque algunos psiquiatras tienen la creencia errónea de que todos sirven. Potenciación con antipsicóticos de segunda generación, no importa, el que más utilizado esté. Y eso no es así. Hay resultados positivos para la risperidona, se llamaba Risperdal antes, ahora hay más nombres comerciales. En cambio, los resultados no son claramente positivos ni para quetiapina ni para olanzapina, con lo cual en principio no tendría demasiado sentido utilizarlas. Y en cambio, luego vuelvo atrás, hay resultados muy prometedores con una molécula nueva que se llama aripiprazol, que el nombre comercial es Abilify, que igual os suena. El aripiprazol es una molécula que lo que hace es equilibrar los niveles de dopamina en el cerebro. Y hay bastantes estudios ahora que señalan que es especialmente eficaz como potenciación en trastorno obsesivo. Nosotros tenemos, yo os diría que bastante experiencia en los últimos 5 o 6 años con esta molécula y es claramente distinta. La diferencia es que hay muchos pacientes que te dicen, esta pastilla sí funciona, esta que usted me dio sí es distinta de las otras. Entonces, este es un fármaco que para pacientes con cierto nivel de resistencia tiene sentido probar, porque además tiene muy poquitos efectos secundarios, es un poquito activador, algunas personas notan un pelín así como de inquietud, pero en general se tolera bien. Entonces, cosas importantes de los antipsicóticos. Solo hay que darlos si has hecho correctamente primero un inhibidor de recaptación de serotonina. Hay muchos estudios que demuestran que hacerlos juntos a la vez no aporta ninguna ventaja. Y si con un psicofármaco tienes, no hace falta tomarte 2. Entonces, no hay que tomarlos de entrada, hay que tomarlos solo si el paciente no ha sido respondiente a los otros. Y otra cosa importante, así como los ISRS, yo os decía, tardan entre 12 y 16 semanas en hacer efecto. Antes de 3 o 4 meses tú no puedes saber si eso funciona o no. Con los antipsicóticos eso no pasa. Si en 4 o 6 semanas no hay ningún cambio, no van a aparecer cambios. Eso también debería explicárselo a algunos psiquiatras. Hay algunos pacientes que vienen y te dicen, me estoy tomando 10 miligramos de Ciprexa desde hace un año y yo no noto nada, pero mi psiquiatra me ha dicho que es que esto lleva tiempo. No es verdad. Si después de un año no hay respuesta, no tiene ningún sentido seguir tomando ese fármaco. Si en 4, 6, 7 semanas no hay una diferencia, deberías retirar el antipsicótico y en todo caso seguir ensayando otras opciones terapéuticas. Y para aquellos pacientes que tienen tics en este momento o que han tenido tics en la infancia, que eso les pasa mucho a los pacientes obsesivos, o que tienen un familiar que tenga tics, es especialmente útil estas opciones de los fármacos antipsicóticos, porque son familias o pacientes donde la dopamina está más implicada en la enfermedad. Vale. Imaginemos que hemos probado el antipsicótico atípico y tampoco ha funcionado o la respuesta ha sido parcial y sigue habiendo síntomas. Seguimos teniendo opciones. La siguiente es aumentar el efecto de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina con la clomipramina, con el anafranil. Nosotros tenemos mucha experiencia en esta combinación. Claro, donde yo trabajo, que es la unidad de trastorno obsesivo del Hospital de Belviche, llegan normalmente pacientes obsesivos graves, que además ya han visitado a otros psiquiatras, que normalmente han hecho ya inhibidores en monoterapia, muchos han hecho ya también un antipsicótico, entonces muchas veces de entrada nosotros estamos ya en este paso de resistencia. Entonces lo que hacemos normalmente es utilizar anafranil con el inhibidor que ya estén tomado. El anafranil se puede mezclar con cualquiera de los inhibidores, entonces lo que haces es utilizar dosis no extremas de cada uno de los dos fármacos, sino un poquito más bajas de los dos. Y los resultados son muy buenos. Pacientes que a lo mejor solo con la fluoxetina o solo con el escitalopram han mejorado a lo mejor en un 40, un 45%, tú añades anafranil y la mejoría es importante. Y en cambio, el perfil de efectos secundarios no es muy distinto del que tendrías con cualquiera de ellos en monoterapia. Estreñimiento y sequedad de boca para anafranil, disfunción sexual para los inhibidores, pero eso no cambia mucho. Y en cambio el efecto positivo sí que es mucho más alto. Si esto
tampoco funciona, hay algunas opciones más. Yo esto os lo explico para que veáis que en realidad el trastorno obsesivo tiene un montón de tratamientos y con ellos, juntándolos, uniéndolos y haciendo bien, los porcentajes de respuesta son muy altos, ¿no? Yo creo que probablemente los endocrinos que trabajan en diabetes o en hipertensión ya les gustaría tener 8 fármacos distintos para combinar como los que yo tengo. Entonces, tenemos que tener esperanza de que hay mucho a hacer y la mayoría de la gente responde bien a estos tratamientos. Una opción de la que igual habéis oído hablar o quizás alguno haya hecho es el anafranil endovenoso. La anafranil es una molécula que se puede inyectar en sangre. La única ventaja que esto tiene es la tolerancia. Algunas personas cuando toman el anafranil por vía oral les da de entrada muchos efectos secundarios, por ejemplo, retención urinaria, problemas de hipotensión y no consigues llegar a las dosis que tienes que llegar de anafranil. Si tú lo das directamente por vena, el anafranil se salta uno de los primeros pasos a través del hígado hepático y llega más rápidamente al cerebro, de forma que el cerebro se puede acostumbrar antes al efecto de la medicación. Entonces, a veces utilizamos anafranil endovenoso, ingresamos al paciente durante un par de semanas, hace también endovenoso, y cuando llegas a unos niveles correctos puedes pasar a la pastilla vía oral y el paciente la tolera mejor. Entonces, para algunos pacientes que el anafranil les va muy bien pero les cuesta tolerarlo, esta puede ser una opción. Y hay algunos trabajos con antidepresivos que también tocan la serotonina, no tan limpios como la duloxetina, que en algunos pacientes parecen funcionar. Y simplemente para que os suene, hay digamos que la industria farmacéutica no está loca por investigar en trastorno obsesivo, porque su porcentaje de clientes comparado con otras patologías es reducido. Entonces no tenemos en la puerta de la consulta a toda la industria allí llamándonos para hacer ensayos clínicos, lo cual es sorprendente, como decían antes, con el tema del estigma. El trastorno obsesivo es más frecuente que la esquizofrenia en población general. Cada año, cada 2 años sale un antipsicótico nuevo al mercado y no sale un antiobsesivo nuevo. Y tiene que ver con eso, con lo visible que es la enfermedad socialmente. De todas maneras, hay algunas sustancias que están en estudio. Básicamente, para que os suenen, algunas que tocan una sustancia del cerebro que es el glutamato. Entonces hay bastantes estudios con sustancias como la N-acetilcisteína, que toca el glutamato con resultados positivos, y con antagonistas con el ondansetrón. Sobre todo el ondansetrón es el fármaco que utilizan los oncólogos para evitar las náuseas que producen algunas quimioterapias del cáncer de mama, por ejemplo. Toman un fármaco que tiene un efecto para evitar que vomiten. Pues ese fármaco se está ensayando en trastorno obsesivo, parece que con resultados prometedores. Y a partir de ahí pues, también se abren nuevas vías de tratamiento. ¿Cuánto hay que mantener el tratamiento? Yo creo que esta también es la pregunta que me hacen a mí todos los pacientes en la primera visita. Vale, yo me tomo esto que usted me ha dicho, que me ha explicado los efectos secundarios, me ha explicado qué efecto va a hacerme, pero ¿esto cuánto tiempo tengo que tomármelo? No hay muchos estudios de seguimiento a largo plazo en trastorno obsesivo, pero en general lo que se recomienda es dosis altas de medicación, sobre todo en la primera fase de entrada, añadido a terapia de conducta. Cuando llegas a lo máximo de bien que está el paciente, a lo mejor que tú puedes ponerle, y ha hecho terapia de conducta y entiende sus síntomas, deberías mantener esa medicación entre 1 y 2 años. Depende de lo grave que sea la enfermedad, depende de lo que te haya costado que el paciente responda. 1 o 2 años con esa dosis estable. Y a partir de ahí deberías atreverte a ir empezando a reducir medicación y haciendo sesiones de refresco de terapia de conducta. Si al bajar medicación reaparecen un poquito más los pensamientos, los trabajas, los detectas, te expones, no ritualizas y con el tiempo deberías conseguir que el paciente estuviera sin medicación. Esto cuando el trastorno funciona bien. Algunos mitos que yo quería, yo siempre que hago charlas sobre trastorno obsesivo con psiquiatras los pongo siempre, porque yo creo que también tenemos mucho que trabajar en el entorno profesional. Algunos mitos. El TOC es por definición una enfermedad crónica que responde mal al tratamiento. Por eso, como usted decía, algunos psiquiatras prefieren no tratar pacientes obsesivos porque van mal. Entonces, como van mal, pues mejor que vayan a la consulta del de al lado que no a la mía. Esto no es verdad. Este es un trabajo muy bonito hecho por un psiquiatra en países escandinavos. Es el mismo psiquiatra siguiendo a un grupo de 250 pacientes obsesivos durante 40 años.
El mismo psiquiatra que los diagnosticó los volvió a evaluar 40 años después. Esto es más o menos hasta los años 80. Significa que es básicamente cuando no había fármacos para tratar la enfermedad. Entonces es un poco la historia natural de la enfermedad sin hacer nada. Y fijaos en una cosa. El 80% de los pacientes, 40 años después de haber consultado a un psiquiatra, están mejor, sin hacer nada. Quizás un porcentaje de ellos ha aprendido a convivir con sus síntomas, quizás un porcentaje los acepta mejor, los supera, los recataloga. Prefiero, la enfermedad no siempre es tan terrible, y se aprende a vivir con ella y a salir adelante y a mejorar. En un 20%, 1 de cada 5, no hay síntomas muchos años después. Entonces, no necesariamente la evolución de la enfermedad es tan terrible como a veces nos la presentan o nos la explican. Estos son estudios más recientes en pacientes con tratamiento. Este es un estudio a 2 años, luego os presentaré uno a 5 años. Fijaos, el 25%, 2 años después, 1 de cada 4, no va a tener síntomas o va a tener síntomas leves. Entonces, un diagnóstico de trastorno obsesivo no siempre implica una condena al resto de tu vida fatal tomando medicación y sin poder hacer nada. No es cierto. Tienes una posibilidad de 1 de cada 4 de estar bien 2 años después. Y 5 años después, los porcentajes, 22% en remisión completa y un 15% en remisión completa y un 22% más en remisión parcial. Y fijaos que estos, siendo de centros en Estados Unidos especializados en TOC, solo la mitad ha hecho terapia de conducta. Si aquí en lugar de un 50 hubiera un 100, seguramente estos porcentajes serían mucho mejores incluso. Esto es más o menos lo mismo para que veáis la evolución, ¿no? Que el 20% están asintomáticos, el 50% en remisión parcial. ¿Y cuál es el factor cuando tú comparas todos estos estudios que marcan la diferencia? Haber hecho terapia de conducta. Si has hecho terapia de conducta, la probabilidad de estar bien unos años después es muchísimo más alta que si solo te dieron fármacos. Entonces, por eso es fundamental la terapia de conducta. Y otra cosa importante, yo siempre les digo a mis pacientes, hay que ser más insistente que la enfermedad, el tiempo de tratamiento. Si tú te cansas, si abandonas porque tienes efectos secundarios, porque esto me mejora pero tampoco tanto, y aunque esto ya no lo hago, esto otro sí lo hago y lo dejo, la probabilidad de que estés bien empeora. Hay que ser insistente. Y hay que aguantar los fármacos, esperar el tiempo que tardan en hacer efecto, tener paciencia con la terapia de conducta, que no es fácil de aplicar en las primeras sesiones, pero hay que ser más insistente de lo que es la enfermedad. Y fijarnos en una cosa, el 43%, y eso que los pacientes con trastorno obsesivo son muy agradecidos de tratar para un psiquiatra, porque en general son muy cumplidores, ¿no? Pero aún así, por el tema de la disfunción sexual, a largo plazo hay un porcentaje alto de abandonos. Entonces, los que están tomando fármacos, que están mejor y están ya un poco hasta aquí de los efectos secundarios, no lo dejéis sin más de un día para otro. Hablando con el psiquiatra, explicádselo, porque si yo dejo la medicación muy rápidamente, el riesgo de recaída es alto. Si yo me he asegurado de hacer terapia de conducta y de reducir la medicación como hay que hacerlo, el porcentaje de recaídas es muchísimo menor. Entonces, ya que hemos aguantado y hemos sufrido y estamos ahí, pues vamos a acabar de hacerlo bien y a no dejar la medicación a medias. Estos son resultados de nuestro hospital para que veáis que más o menos los resultados son los mismos si haces las cosas bien. No hace falta irse a Boston a recibir tratamiento, se pueden hacer las cosas muy bien hechas aquí. Y esto es para los papás, estos estudios como siempre a los papás de niños con trastorno obsesivo. El trastorno obsesivo tiene 2 picos de edad de inicio. Uno es en torno a los 10-11 años. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que en las niñas tiene que ver con factores hormonales porque se relaciona muchas veces con la primera regla, con la menarquia. Y luego hay otro pico de edad más o menos entre los 19 y los 20, que es la edad un poquito más tardía. Claro, es muy terrible, tú tienes un hijo que era normal, un niño sano, alegre, feliz, que de repente a los 11 años empieza a poner las zapatillas de una forma concreta o a no querer acostarse hasta que te ha repetido 7 veces buenas noches mamá, buenas noches mamá, buenas noches mamá, y te aterrorizas, ¿no? Y vas al psiquiatra y te dice tiene un trastorno obsesivo, tiene usted que darle fluoxetina y es bastante terrible como padre, ¿no? Entonces, los resultados a largo plazo lo que indican es que más de la mitad de estos niños, de menos de 15 años que tienen trastorno obsesivo, cuando llegan a los 18 a los 20 están curados. Curados significa sin ningún síntoma o con síntomas muy, muy leves. Y sabemos que hay algunos factores
de mejor pronóstico en niños. Si tienen tics, si son niños muy ticosos, con ojos, con movimientos, y si tienen hiperactividad o déficit de atención o algún síntoma de ese tipo, funcionan mejor después la enfermedad. Se supone que hay una forma de trastorno obsesivo más asociada al neurodesarrollo, como si el cerebro tardara más tiempo en terminar de madurar, pero una vez consigue terminar de hacerlo, los circuitos cerebrales funcionan mejor y los síntomas desaparecen. Entonces, no siempre un diagnóstico de trastorno obsesivo infantil implica mal pronóstico. Hay que tratar de ser positivo. Lo que voy a contaros ahora, a ver cómo os lo explico, no es para que os asustéis, es para que entendáis que a pesar de todo lo que yo os he contado, a pesar de los 9 o 10 opciones farmacológicas que tenemos, a pesar de la terapia cognitivo-conductual que funciona muy bien, a pesar de las técnicas de mindfulness, de aceptación, sigue habiendo un porcentaje pequeño, pero que existe, de pacientes, que está entre el 5 y el 10%, que no va a mejorar con estos tratamientos y que siguen teniendo síntomas que a veces son muy incapacitantes. Yo creo que tenemos que explicar que para estos pacientes tan graves tenemos, por decirlo así, la ventaja o la suerte relativa de que hay una opción final de tratamiento, ¿vale? Y esta opción final es una opción quirúrgica. Fijaos si es especial el trastorno obsesivo, que de hecho ahora se aplica en otras enfermedades, pero es la única enfermedad mental que se opera, que tiene un tratamiento quirúrgico y que en algunos pacientes podemos utilizar estas técnicas. La idea es que sabemos, por los estudios de neuroimagen, que el cerebro de los pacientes obsesivos es normal. Cuando tú le haces una resonancia, un TAC a un paciente obsesivo es exactamente normal su cerebro. A veces alguna zona es un poquito más pequeña, otra un poquito más grande, pero no es un problema de la estructura del cerebro. Es un problema más de la conectividad del cerebro. Hay zonas del cerebro que están conectadas, mal conectadas. Es como esto de los malos amigos cuando eres joven, pues una cosa así. Hay zonas del cerebro que están asociadas a regiones que no deberían. Hay algunas regiones del cerebro que nos avisan de cuando hay peligro. En realidad a todos nos conviene no tocar cosas que estén sucias y no andar dejándonos la puerta de casa abierta, y en general si ordenas las cosas luego las encuentras más fácilmente. En realidad los síntomas obsesivos en sí son síntomas adaptativos que permiten sobrevivir a la especie. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esas señales de alarma, que en sí son normales, empiezan a dispararse en situaciones en que no lo son. Y yo empiezo a creer que he tocado y que había un resto de sangre, que me voy a contagiar de SIDA. Evidentemente que tengo que saber que aquí no hay sangre, yo tengo una herida y no me contagio. El problema es cuando mi cerebro empieza a enviarme señales de alarma que no son reales. Imaginaos un radar que va detectando aviones y que te está diciendo hay aviones enemigos cuando tú miras al cielo y no hay nada en realidad, ¿vale? Entonces, esas zonas de alarma que todos tenemos en los pacientes obsesivos se disparan. Y el córtex, que es lo que nos tiene que decir, venga, no pasa nada, no es una señal de alarma, no consigue frenarlo. Entonces, esos circuitos que conectan las regiones de alarma con las regiones del cerebro que las frenan y que no están funcionando bien en los pacientes con trastorno obsesivo, se pueden interrumpir quirúrgicamente. Yo con un bisturí puedo hacer una lesión en una zona del cerebro y romper estas conexiones que no son normales. El hecho de que yo las interrumpa en sí no cura los síntomas, porque luego el cerebro tiene que intentar volver a conectarse bien. Por eso el efecto de la cirugía o de la estimulación cerebral no es inmediato, tarda unos meses, porque es como que el cerebro tiene que volver a conectarse bien para funcionar. Pero yo puedo hacer algunas lesiones. Hay distintas formas de hacerlo, se puede hacer con un bisturí eléctrico, hay que hacer una pequeña trepanación en el cráneo, quitar un trocito pequeñito de hueso del frontal y después se entra con un sistema especial, unos aparatos que permiten que el neurocirujano sepa exactamente dónde va a producir la lesión, y se pueden hacer también, esto en España nunca ha existido, pero en países escandinavos. Esto es como si fuera como la radioterapia que se utiliza en pacientes oncológicos con tumores cerebrales, pero es una máquina que permite hacer lesiones de solamente 0,5 centímetros. Entonces, permite hacer la misma lesión, pero por radiofrecuencia. Entonces, lo que tú haces es una lesión en distintas zonas del cerebro, hay 2 o 3 opciones diferentes,
Estas imágenes tan grandes es porque es justo después de la cirugía, ¿eh? Hay una zona de inflamación. Pasado un tiempo, las lesiones son muy pequeñitas. Y los resultados mejoran. En España había un neurocirujano buenísimo, que era el doctor Burzaco, en Madrid. Yo había visto pacientes intervenidos por él asintomáticos muchos años después de la intervención, pacientes muy severos, ¿eh? En general, los estudios de cirugía lo que dicen es que más o menos el 60% de los pacientes responde y mejoran los síntomas también en un 50%. Pensad que estamos hablando de pacientes gravísimos que no han ido bien con ningún tratamiento ni con terapia de conducta y que tenemos esta opción. El problema, por decirlo así, de la cirugía es que hay unos riesgos quirúrgicos, de la anestesia, de sangrado, de infección, y que a veces pueden haber algunos cambios en el paciente que son lo más problemático, en el sentido de que el paciente puede estar como muy desinhibido y hacer cosas que no corresponde, o muy apático. Entonces, es cierto que estos riesgos de cambio de conducta y de carácter existían con la cirugía. Y a partir de ahí, en los últimos años, tenemos una opción similar con algunas ventajas, que es lo que se llama la estimulación cerebral profunda. Esto viene a ser como un marcapasos, pero un marcapasos que se pone en el cerebro. Fijaos, esto os lo pongo yo, se lo explico siempre a mis pacientes. La estimulación cerebral profunda no es un invento nuevo. En realidad, la idea de que tú eléctricamente puedes cambiar el cerebro en animales se utiliza desde finales del siglo XIX. Y esto es una técnica muy utilizada por los neurólogos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Seguro que todos habéis visto, pues hicieron muy famosos estos vídeos que ponían en el telediario, que sale el paciente temblando y sin poder moverse, le dan al botón y lo activan y deja de temblar, porque en el Parkinson el efecto es muy rápido. Entonces, en Parkinson hay en este momento intervenidos en el mundo 80.000 pacientes con estimulación cerebral profunda. En trastorno obsesivo, 121. Claro, fijaos las cifras, ¿eh? El primer paciente que se intervino en trastorno obsesivo fue en el año 1999 en Bélgica, en Lovaina. Y en los últimos años han ido haciéndose más. Los 121 son los publicados, probablemente hay más en el mundo, pero son los que hay publicados. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene varias indicaciones: Parkinson, temblor, etcétera, y trastorno obsesivo. El trastorno obsesivo está aceptado como indicación por la Agencia Europea del Medicamento y por la FDA americana. Y consiste en lo siguiente: en implantar 2 electrodos que son más o menos del grosor de un cabello, más o menos, pero rígidos. Imaginaos como un pelo de la cabeza rígido, que se implanta en el interior del cerebro y que va conectado a una especie de pila o de batería. Esto va unido con unos cables que van por detrás de la oreja y por debajo de la piel, y desde fuera no se ve absolutamente nada. Es imposible saber que alguien lleva un estimulador cerebral, ¿eh? Entonces, estos electrodos, que también por neuroimagen el neurocirujano sabe exactamente también dónde tiene que ponerlos, así es como quedarían en una radiografía después del estos electrodos se activan y producen una estimulación eléctrica. Esta estimulación eléctrica hace lo mismo que haría el cirujano con el bisturí cuando corta, pero tiene la ventaja de que es reversible. Yo puedo parar la máquina en cualquier momento, si da efectos secundarios puedo hacer un cambio, puedo quitarla, incluso si no funciona, pues puedo quitar los electrodos y ya está, el paciente vuelve a estar como estaba, ¿vale? Sabemos que los cambios que produce la estimulación cerebral, que producen el efecto antiobsesivo, no son inmediatos, no son lo que justo donde yo estimulo eléctricamente, sino que tiene que haber cambios que aparecen a distancia en el cerebro, y esto también tarda un tiempo. Por eso la respuesta a la estimulación cerebral no es como en el Parkinson inmediata, el paciente no deja de tener obsesiones en cuanto tú le das al estimulador, sino que normalmente pasan muchas semanas. Y también sabemos que a veces, esto os lo cuento después, también sabemos que a veces no basta con el estimulador. El estimulador puede hacer que tengas menos pensamientos o que te generen menos ansiedad, pero, por ejemplo, permiten que si antes has intentado hacer terapia de conducta y no lo has conseguido, después de llevar el estimulador, haciendo el esfuerzo de hacer terapia de conducta, consigas mejorar. Entonces, hoy en día, todos nuestros pacientes que llevan el estimulador puesto, que son 21, luego os lo explicaré, hacen además terapia de conducta, porque hay que seguir haciendo.
Un aspecto interesante que tiene la estimulación cerebral es que se pueden hacer estudios en animales. No sé cuántos habéis oído hablar de eso, pero se pueden hacer modelos animales de trastorno obsesivo con ratoncitos que les modificas algunos genes o algunas zonas del cerebro. Tú puedes conseguir que empiecen a hacer una conducta de forma muy repetida. Eso sirve para luego utilizar los fármacos, por ejemplo, para ver si funcionan o no. Pues tú puedes implantar electrodos en el cerebro de un ratoncito, en las mismas zonas que lo harías en un ser humano, y después le estimulas, y lo que vemos es un ratoncito que está modificado genéticamente para beber agua compulsivamente, de forma llegaría a morirse de tanta agua como bebe porque no consigue frenar. Entonces cuando tú le das al estimulador, el mismo ratoncito deja de beber agua compulsivamente, de forma que se pueden hacer estudios en animales que nos permiten mucho saber cuáles son las mejores áreas cerebrales. Este es el aparatito con el que los psiquiatras programamos desde fuera y activamos, subimos, bajamos. Los pacientes con Parkinson tienen un aparatito así en su casa y ellos se lo apagan por la noche y se lo encienden por la mañana. En trastorno obsesivo normalmente esto no se hace, es el psiquiatra el que va valorando. ¿Y cuáles son los resultados? Pues muy parecidos a los de la cirugía, el 60% responden y consiguen reducir los síntomas más o menos en un 50%. Y la gran ventaja es que los efectos secundarios no son estos tan terribles que yo os decía de la cirugía, del cambio de conducta, sino que son más, los hay, no os diré que sea una técnica que no tenga ningún efecto secundario, pero no son tan incapacitantes. ¿Qué produce? A veces cuando estimulas, el paciente se pone un poco demasiado contento, esto lo hemos visto, hay que regular un poquito porque pueden hacer cuadros que los psiquiatras llamamos hipomaníacos, de estar demasiado acelerados, subidos, eufóricos, pero esto luego ajustas el estimulador y cambia. Es frecuente que haya dolor de cabeza después de la cirugía, porque claro, la implantación es molesta, y al principio puede haber cuadros de apatía, pero en general se resuelven. A veces hay un cierto aumento de peso, pero también hay pacientes que reducen. Quizás lo que es más frecuente son los fallos de memoria. Los pacientes te dicen a veces que, por ejemplo, les cuesta recordar los 9 números de un teléfono móvil, o a veces están hablando y les cuesta encontrar la palabra, pero en general son dificultades de memoria que son llevaderas para el paciente. Recordad siempre que estos son pacientes muy, muy severos, muy resistentes a todo y que aún así tienen ese porcentaje de memoria. Y ya para terminar, deciros que también en este entorno de los pacientes muy resistentes hay algunas terapias que están también en investigación, que quizás os suenan, que es la estimulación cerebral, la estimulación transcraneal, que consiste también en este caso son ondas electromagnéticas que se aplican encima del cráneo y que también modifican el cerebro, y hay varios estudios, sobre todo australianos, indicando que podrían ser útiles en pacientes con trastorno obsesivo. Estas tienen la gran ventaja de que no tienes que intervenir al paciente. Las ondas electromagnéticas se pueden aplicar con el paciente despierto desde fuera. Estas son las personas del equipo de psiquiatría y de neurocirugía que participan en todos los trabajos que os he explicado, y esto es lo que quería contaros. Gracias.